Abriendo Campos, un programa patrocinado por Caja Rural de Castilla-La Mancha, Campos de Llín, Excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Señoras y señores, muy buenas noches. El campo y la ganadería no entienden de fiestas. Estamos atravesando una semana especial motivada por el Día de la Constitución y la celebración de la Inmaculada Concepción. Fechas aprovechadas por numerosas familias para acudir a las parcelas a recoger aceituna. Estén ustedes de puente o de vacaciones, sean bienvenidos a esta ventana llamada Abriendo Campos, desde la que Televisión Ellín les acerca la actualidad del campo en nuestros pueblos. Vamos, si les parece, con el sumario de todo lo que les tenemos preparado para hoy. Buenos datos para el empleo en el sector agropecuario en Castilla-La Mancha. Baja el número de parados en 1.141 personas en noviembre. La superficie total de hectáreas de regadío en la provincia de Albacete es del 23%, una cantidad muy superior a la del resto de Castilla-La Mancha. Satisfacción por las lluvias caídas durante la pasada semana. Las mismas continúan siendo insuficientes para el Gobierno regional, que continúa pidiendo al Ministerio Planificación de cara a lo que pueda ocurrir en la época estival. El Congreso de los Diputados aprueba medidas urgentes contra la sequía, independientemente de la cuenca hidrográfica donde se encuentre. En el proyecto de ley sale adelante gracias a la posición de Castilla-La Mancha. Fomentar la integración comercial de las cooperativas y fortalecerlas es uno de los objetivos del Gobierno de Emiliano García Paje. En plena campaña de recolección de aceituna, hoy Abriendo Campos se acerca a Ontalba en Ontur. Hoy conocerán el Oro de la Mancha, un exquisito aceite de oliva virgen extra. Una manada de perros abandonados provoca la muerte de 23 ovejas a uno de nuestros ganaderos. Hoy también les hablaremos de los chopos como cultivo moderno, intensivo y tecnificado, plantaciones que existen en nuestra comarca y que también precisan de cuidados como riegos arbonados o podas, entre otros. Y de nuevo, asuntos como la falta de recursos hídricos ocupará el tiempo dedicado a la entrevista en Abriendo Campos. Hoy hablaremos con Manuel González Ramos sobre lo que se está planteando actualmente en el Congreso de los Diputados. Hoy en Abriendo Campos hablaremos de la campaña de la aceituna del año 2017. Buenos datos para el empleo en el sector agropecuario de Castilla-La Mancha. En un mes difícil como noviembre, el sector agrario baja el número de parados en 1.141 personas. Son datos aportados por el consejero de Agricultura en Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo. Hemos disminuido el paro en el sector agrario en 1.141 personas en un mes tradicionalmente difícil, que es noviembre, porque ya se ha acabado la vendimia, porque todavía no se ha generalizado la recogida de la aceituna. Esto sucederá en diciembre. Llevamos 2 años encadenando muy buenos datos, volviendo a los datos que teníamos en el 2011. Es decir, el sector agrario ha sido capaz de recuperarse muy rápido de la situación de crisis, de las políticas de recorte de la legislatura pasada, y desde luego afronta con mucha ilusión y con mucho interés por la innovación, por la tecnología, por el relevo generacional, como estamos viendo día a día en los datos que ponemos encima de la mesa. La superficie total de hectáreas de regadío en la provincia de Albacete es del 23%, una cantidad muy superior a la del resto de Castilla-La Mancha. Se trata de tierras que pueden acogerse a la convocatoria de ayudas para que en las mismas se puedan realizar inversiones en modernización en regadíos. Porcentaje aquí de superficie de regadío con respecto a la de
cultivo total es mayor que en el resto de la región, tenemos un 23,5%, bueno, pues por motivos están claros, tenemos dos cuencas hidrográficas importantes como es el Segura y el Júcar, tenemos un acuífero potente que es el acuífero de la Mancha Oriental, que nos ha permitido llevar a cabo pues transformaciones en regadío. Y bueno, pues hay otra dinámica a nivel de regadío en esta provincia respecto al resto de la región, y por eso destacaba la importancia que tiene esta orden en Albacete. Y el consejero de Agricultura en nuestra comunidad autónoma ha mostrado su satisfacción tras las lluvias caídas durante estos días atrás, pero continúa apostando también por la planificación de cara a lo que pueda suceder en un futuro. Bueno, pues la mejor noticia es que haya llovido, evidentemente. Creo que podemos estar muy satisfechos de que empiece a llover, pero tenemos que estar siempre muy atentos a lo que pueda pasar en el futuro. Creo que hay que planificar en materia de agua, creo que es una responsabilidad de la Administración General del Estado, del Ministerio de Agricultura, en este caso de la Confederación del Guadiana. Nosotros vamos a remar en la misma dirección que el Ministerio, así lo hemos transmitido pues desde el primer día, la verdad. Creo que nos va mucho a todos en ello y no podemos tener esa tarea pendiente desde hace 40 años. Planificar entre todos es lo que advierte Martínez Arroyo sobre la difícil situación que atravesamos como consecuencia de la sequía y el cambio climático. Afrontamos una sequía muy complicada en este momento, una sequía difícil. Vamos a tener probablemente más periodos como este en el futuro. Es evidente que esto va a ser así. El cambio climático, además, nos hace pensar que las dificultades van a surgir en el futuro, y para eso tenemos que estar preparados, tenemos que planificar entre todos la política del agua. Tenemos que garantizar la compatibilidad entre la actividad económica y la protección del medio ambiente. Más cosas. El Congreso de los Diputados ha aprobado medidas urgentes contra la sequía, independientemente de la cuenca hidrográfica donde se encuentren. El proyecto de ley sale adelante gracias a la posición de nuestra comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Gracias a la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha, a la posición del Grupo Parlamentario Socialista, todos los regantes de España, independientemente de la cuenca hidrográfica donde se encuentren, van a poder beneficiarse de estas ayudas a raíz de lo aprobado ayer en el Congreso de los Diputados. Es una excelente noticia que piensa en todos. Podrán acceder a estas ayudas aquellos agricultores que hayan sufrido una merma del 30% en sus cosechas. Esta defensa que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista, que es quien presentó esa moción, la ha hecho a propuesta de Castilla-La Mancha, del Gobierno de Castilla-La Mancha. Yo estoy muy orgulloso de que eso haya sido así, y esto va a ayudar a nuestros regantes a ser considerados como en el resto de nuestro país. También hemos beneficiado a regantes de otros lugares, y creo que es bueno que, independientemente de donde uno esté, si ha sufrido los mismos daños en las cosechas que en otros lugares, tenga acceso a las mismas ayudas. Creo que es de sentido común, y tengo que agradecer el apoyo que ha tenido esta iniciativa por parte de todos los grupos parlamentarios, como digo, excepto uno. Fomentar la integración comercial de las cooperativas y fortalecerlas es uno de los objetivos del Gobierno regional. Este se ha mostrado especialmente satisfecho con las 8 fusiones realizadas hasta el momento. En lo que llevamos de legislatura tenemos ya 8 proyectos, con incluyo a este, de agrupaciones de productores, que se han conseguido exclusivamente porque hemos puesto la prioridad en las políticas en materia de industria alimentaria en este tipo de integraciones comerciales. Hoy desde Tederche veremos cómo se podan los chopos. El mes de septiembre fue el más seco de todo el siglo XXI y octubre y noviembre más de lo mismo. Las lluvias caídas durante la pasada semana poco pueden resolver porque han sido insuficientes para la difícil situación que estamos atravesando. Desde distintos colectivos como ecologistas, gobiernos autonómicos, regantes, empresas hidroeléctricas o la propia industria, entre otros, piden a gritos también desde el Gobierno de Castilla-La Mancha planificación de cara a lo que pueda ocurrir en la época estival próxima. Hoy vamos a profundizar sobre esta preocupante situación, sobre este preocupante asunto, y lo hacemos con nuestro invitado. Se trata de Manuel González Ramos, que, como bien saben todos ustedes, es diputado electo por Albacete y portavoz de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el Congreso de los Diputados. Manuel González Ramos, buenas noches y bienvenido a Abriendo Campos. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, lo decía en la introducción, difícil situación la que estamos atravesando, no solamente en Castilla-La Mancha, sino a nivel general en toda España. Pero a nosotros, evidentemente, lo que nos importa es lo que ocurre en nuestra tierra y, por lo tanto, bueno, la situación es complicada, ¿no?
Es difícil y muy complicado, lo has resumido muy bien, Esperanza. Y sería difícil por mi parte empezar con la problemática del agua, pero yo creo que después de hace ya muchos años que no teníamos una sequía como esta, yo creo que por primera vez hay una concienciación genérica y general en toda España. ¿Por qué? El otro día tuvimos un encuentro en la Federal, como miembro de la Ejecutiva Federal, tuvimos un encuentro exclusivamente con el asunto y el problema del tema del agua, en el que estuvo presente en esa reunión Pedro Sánchez y se comprometió a un pacto nacional, a fomentar un pacto nacional o de Estado por el agua. ¿Pero por qué digo esto? Porque cuando hay compañeros y hay ciudadanos que te dicen que en Vigo hay restricciones, que en el norte de España hay restricciones, que la cuenca del Duero, en definitiva, cualquier punto del rincón de la geografía española tiene problemas de agua, ya no es un problema solamente del sudeste español, en el cual estamos inmersos, en esta zona que todo lo que es nuestra comarca, también de ámbito de la propia televisión, Ellín, es una de las zonas más secas de toda España, junto con Almería y Murcia. Cuando ves que esto, el problema de la sequía, es extrapolable a otros rincones de España, se piensa que lo del cambio climático va en serio, ya no solamente porque lo dicen los científicos prácticamente unánimemente, sino porque uno lo sufre en sus propias carnes. Y yo creo que si la política sirve para algo, debe de servir para solucionar problemas, anticiparse. Y estamos en un momento en el que, Esperanza, nos tenemos que anticipar, tenemos que pactar, tenemos que acordar, tenemos que ver el problema del agua desde otra perspectiva, como digo, con anticipación, sabiendo que hay que gestionar mejor este recurso. Yo he dicho desde hace mucho tiempo que después del problema catalán, lo decía hace ya 2 o 3 o 4 años, después del problema catalán, el problema territorial que tenía España, el principal problema que tiene este país es el agua. Desde luego. Lo decía en la introducción, están pidiendo a gritos, pues todos los colectivos, no vamos a nombrar a uno u otro, todos. Hasta la industria, estamos viendo cómo la luz está subiendo como consecuencia de la poca agua que hay, que se mueve en los pantanos. Pero bueno, la pregunta es si hay algún tipo de trabajo, se está realizando algún trabajo para tener una previsión de cara a la época estival, porque entonces es cuando realmente vienen o puede llegar un problema grave para, este caso, los agricultores. Claro, es que estamos en una situación de sequía, lo que le llaman los técnicos hidrológica y meteorológica. Meteorológica porque se ve que no ha llovido, eso lo entiende todo el mundo. Hidrológica es cuando uno se asoma a cualquier embalse y ve que no hay agua. Se puede asomar a cualquier embalse de Entrepeñas, Buendía, los que tenemos aquí en todo lo que es la cuenca del Segura, y vemos que prácticamente no hay agua. Es decir, la obviedad de que estamos en una sequía hidrológica y meteorológica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo primero, aunque parezca obvio, es que el agua es dominio público hidráulico, es un bien público y hay que gestionarlo como bien público. ¿Qué significa? Que no se puede mercadear con el agua. Me podría hacer muy largo, pero sí van a entender todos los ciudadanos cuando alguien ha intentado maniobrar, manipular a los ciudadanos con el agobio que han tenido del agua, han intentado conseguir unos cuantos votos prometiendo agua donde no hay. Recordarán los ciudadanos que el Partido Popular aprobó ese memorándum del Tajo en el que les dijo a los ciudadanos de Murcia, por ejemplo, nuestros vecinos, ciudadanos de Murcia, agricultores, que ya no iban a tener problemas del agua, que el trasvase Tajo Segura les iba a proporcionar el agua necesaria. Me acuerdo de aquella foto, solo eran presidentes de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, no había ningún gobernante socialista. ¿Por qué saco a colación esta foto? Porque si no hay agua no se puede trasvasar. Y es verdad que cada ciudadano, cada agricultor tiene sus derechos reconocidos históricamente. Cada ciudadano, por el hecho de habitar en un pueblo, en una ciudad, tiene su derecho principal, primordial, el que dice la ley, pero es además de sentido común, agua para beber. ¿Alguien se pregunta o se ha hecho preguntas en el sentido de que si no hubiesen puesto en funcionamiento el gobierno del Partido Popular las desaladoras, aquellas que eran nefastas para los populares, para los gobiernos del Partido Popular, si no se hubiesen puesto en funcionamiento las desaladoras y no ha sido a pleno rendimiento porque el Partido Popular se ha dormido,
tendríamos problemas graves de abastecimiento en muchísimas poblaciones de todo lo que es la costa mediterránea. A la pregunta de qué hay que hacer, pues estamos viendo que con planificación, sabiendo la situación que tenemos, diagnosticando la situación, sabiendo los problemas que hay que hacer propuestas valientes de reutilización del agua, de recuperación, de depuración, de hacer infraestructuras donde sean necesarias, como por ejemplo las desaladoras, donde se han visto que cumplen una función en momentos de crisis y no de crisis, de seguridad en el abastecimiento. Incluso, Esperanza, y aquí hago un llamamiento a todos los agricultores también, incluso de la posibilidad de utilización del agua depurada para regar, en el que tengan un tope de coste, porque no es lo mismo consumirla para beber que consumirla para la agricultura. Es decir, que claro que hay salidas. Lo que pasa es que, como yo digo muchas veces en política, hay que remangarse, hay que decir, oye, tenemos un problema, es un problema de Estado, que es el agua. Vamos a dejarnos los colores políticos, vamos a diagnosticar la situación que tenemos, vamos a ver qué infraestructuras son necesarias y son fundamentales para este país, y en el que, aunque vengan mal dadas, con una sequía tan brutal, que no solamente dependamos de si llueve o no llueve, y creo que esa es la obligación política que tenemos y el deber también, si quieres, moral y político de cada partido en aportar lo que su ideología en este momento es capaz de solucionar o es capaz de aportar soluciones a un problema grave. Nosotros estamos trabajando en ello. Pedro Sánchez se ha comprometido a ello. Sabemos que además el Gobierno de Castilla-La Mancha constantemente ha defendido el agua de esta tierra. Es que es fundamental para vivir y para desarrollarse. El propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, lo ha defendido. ¿Por qué? Porque es necesario en todos los territorios, pero no se pueden sacrificar unos para hacer promesas en otros. Y ahora se ha visto que no solamente con promesas se gana la confianza de la gente. Con relación a este asunto, el Gobierno nacional, el Gobierno de Mariano Rajoy, parece ser que quiere tener antes de que llegue la época estival, quiere tener ese trabajo del Pacto Nacional del Agua terminado. En eso tienen mucho que decir las distintas formaciones políticas, y con respecto a nuestra provincia, pues todavía más, ¿no? Hemos visto este tiempo atrás, bueno, yo prácticamente lo recuerdo de siempre, ¿no? Cómo se abren esos pozos de sequía. De alguna forma también es un trasvase de manera encubierta, porque no solamente podemos contemplar el agua que tenemos en lo que son los pantanos, que ya no hay, pero es verdad que existen masas de agua en el subsuelo, y estamos viendo, bueno, cómo se hacen esos trasvases. Por lo tanto, ¿desde qué punto van a trabajar ustedes, bueno, pues para defender situaciones como las que se están llevando a cabo año tras año, sin que nadie pueda evitarlo? Lo primero que hay que hacer es denunciarlo. Sí, bueno, denunciado está. Denunciado está. Claro, uno está allí en la Ejecutiva Federal, que tiene que velar por los intereses de lo que defiendes, en este caso agricultura y ganadería, del partido a nivel nacional, pero uno no puede dejar de hablar de lo que ha vivido durante los últimos años, en la actuación de los gobiernos, en este caso del Partido Popular, y de la actuación de las confederaciones. Es injusto que unos pozos, unos metros arriba, estén declarados sobreexplotados para la zona de la comarca Campos de Llín, y metros abajo, pues resulta que no están sobreexplotados. O sea, es que eso no tiene, eso cae por su propio peso. Ahí es donde quería llegar, Esperanza. Efectivamente lo has descrito muy bien. Eso es un trasvase encubierto. Y además se trasvasa con pozos, una batería de sondeos, extrayendo agua de las aguas, o sea, del subsuelo, de las aguas subterráneas de esta provincia, de esta región, que siempre ha sido solidaria y lo seguirá siendo. Pero se pone una serie de baterías de pozos. ¿Quién entenderá esto, verdad? Se vierten a un río, y yo en la manifestación que hubo recientemente aquí en Ellín, que primero todos los alcaldes, concejales de todos los grupos políticos, y en este caso el alcalde de Ellín era el que estaba también lógicamente encabezando esa manifestación, decía en aquel día, es que claro, cuando en una batería de sondeos vierten el agua a un cauce, en este caso al final va a desembocar al Segura, a través del río Mundo va al Segura, no lleva color, ¿verdad? ¿No es transparente el agua? ¿Qué color le quieren poner algunos? ¿El color azul? Estoy hablando políticamente. ¿O el color naranja? Creo que el agua no tiene
color político. Y nos ha dado la sensación de que parece que un castellano manchego tenía menos valor político, si uno quiere, que otros territorios, porque eran más numerosos, porque había más votos. Y yo creo que en esto hay que hablar muy claro. Va más allá del voto. Es un tema de sensibilidad social, que lo mismo vale el agua en un pueblo, una pedanía, en Chorretites, en Nerpio. No, debería ser más importante aquí. Más importante aquí, porque cuesta mucho vivir en los pueblos. Claro, Y porque y no hay es otro donde- recurso que no sea el agua. Claro. O sea, en la costa pues está el turismo, está el clima también. O sea, pero aquí no hay otra alternativa que no sea la agricultura. Por eso digo que no debe de tener, eso es lo que quiero poner de manifiesto, no puede tener color político. No se puede intentar decir a la gente que vamos a hacer esto o lo otro para conseguir un voto. ¿Para qué? Si se ha visto que los engaños antes o después salen. Yo ahora podía reivindicar, ¿y las obras? He estado delegado de Agricultura y Medio Ambiente. En Albacete sé las obras que hay pendientes en toda esta comarca, en Ellín, en Elche de la Sierra, en los regadíos sociales, que no pedimos nada más que algo para mantener la población y los cultivos. ¿Dónde están esas deudas pendientes con esta tierra? Don, ¿y qué es lo que pasa con ese 25% de la cuenca del Segura? Porque claro, el Gobierno traslada un presupuesto anual a las distintas confederaciones, ¿no? Pues el 25% de la Confederación Hidrográfica del Segura pertenece justo a esta comarca. Nunca hay infraestructuras y obras que son necesarias e importantes para esta comarca. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Uno de los principios que creo que debe de haber en el agua, en la gestión del agua, es la transparencia. Es importante y fundamental saber dónde va el agua, saber los derechos que hay para beber, para agricultura, para industria, saber la repercusión en cada uno de los territorios. Y efectivamente solamente la gente de Castilla-La Mancha, de Albacete, de Ellín, solamente va a demandar aquello que cree que es justo para ellos, porque históricamente se les ha negado. Entonces, ese equilibrio entre territorios es fundamental en la gestión de cualquier recurso público, pero en el agua todavía más. Y creo que el camino, ya lo he comentado, aparte del diagnóstico, está la transparencia, está la gestión adecuada de los recursos, está en crear infraestructuras allá donde sean necesarias para que el recurso agua llegue a todos por igual, que todos tengan el mismo derecho. En definitiva, o llegamos a un pacto de Estado por el agua, o realmente estas crisis de sequía que estamos padeciendo se van a repetir, porque lo del cambio climático va en serio. Con respecto al tema de las ayudas para mejora en regadíos, hablaba yo de ese 25% que corresponde a la provincia de Albacete y que forma parte de, bueno, pues de lo que es la cuenca del Segura. Bueno, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Programa de Desarrollo Rural, pues acaba de sacar una batería también de ayudas dedicadas precisamente pues a hacer ese tipo de obras e infraestructuras que, bueno, están subvencionadas al 50%. Lo justo sería, ¿no?, que de ese 25% que la Confederación Hidrográfica del Segura debería dedicar, pues que también arrimas el hombro en ese sentido, pero esas cosas no ocurren. No, o tirar el Gobierno de Castilla-La Mancha detrás para decir, oye, son necesarias aquí infraestructuras, aprovechando el Real Decreto Ley de la sequía, o no os olvidéis de esta tierra. Pero ya que ha sacado este debate, el del Real Decreto Ley, que se está tramitando como proyecto de ley, porque así quisieron, en este caso, las Cortes, el Congreso, el otro día tuvimos un debate interesante, Esperanza, interesante, porque ese Real Decreto Ley establece que las zonas o los territorios afectados por la sequía a efectos de esas, entre comillas, ayudas o esas acciones fiscales o beneficios fiscales que puedan tener créditos blandos los agricultores, solamente había 3 cuencas: Segura, que es donde estamos, Júcar y Duero a nivel de toda España. ¿Qué hizo el Partido Socialista? Llevó una enmienda en la cual decíamos que no se hable de cuencas, sino solamente de pérdida de rendimientos, es decir, en las zonas desfavorecidas que tengan un rendimiento por debajo del 20% y en el resto de zonas por debajo del 30%, que se estimen como derecho a esas ayudas.
y que sean las comunidades autónomas las que proporcionen esos territorios afectados por la sequía. Es que estamos hablando que el Guadiana, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, en una amplia zona de Castilla-La Mancha, también de la provincia de Albacete, no estaba incluido, partes del Tajo. ¿Qué ha permitido eso? Pues poner en el Real Decreto, perdón, en el proyecto de ley, que es como se está tramitando, esa condición, votada por todos, pero los ciudadanos deben de saber quién no votaron a favor de esa enmienda del Partido Socialista para ampliar lo que es la zona de sequía en toda España, el Partido Popular. Y además es curioso, cuando hablamos de Pacto Nacional por el Agua, Pacto de Estado por el Agua, cuando el Partido Socialista lleva una enmienda diciendo que se debe de destinar presupuesto para la sensibilización de cada sociedad del problema del agua, el Partido Popular también vota en contra. Es decir, que estamos en lo más nimio, en lo mínimo, en el cual es difícil ya ponerse de acuerdo. Por tanto, yo creo que aquí vamos a tener un trabajo arduo, pero no queda otra que ponerse de acuerdo en lo que es la gestión adecuada del agua. Pues nos quedamos prácticamente sin tiempo. Manuel González Ramos, la primera vez que viene Abriendo Campos, espero que no sea la última, ¿no?, para trasladarnos esas noticias que ocurren, parece, muy lejos de la comarca de Ellín, en Madrid, en el Congreso de los Diputados, pero bueno, al fin y al cabo son noticias que o benefician o perjudican en según qué momento a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. No sé si quiere añadir algo más para concluir esta entrevista. Es un tema de muchísima actualidad, que tanto el agricultor, que no hemos hablado, pero se sobreentiende también, pero lo quiero decir, el agricultor de secano, no sufre las consecuencias, las inclemencias meteorológicas de la sequía, muchísimo, que también ese Real Decreto está enfocado lógicamente a esos cultivadores y los que tienen el derecho al agua, porque alguien nos podrá escuchar y decir, ¿y el mío? Que yo no tengo regadío, yo no tengo agua, no tengo la suerte, entre comillas, de tener agua. Pues también, lógicamente, tenemos que mirar por ellos, tenemos que plantearles un sistema de seguros acorde con lo que es el sector agrario, es decir, que no sea excesivamente costoso, y para eso tiene que intervenir el Estado. También llevábamos una iniciativa en ese sentido, de que se recupere el presupuesto que había antes, porque es el final y no quiero enrollarme mucho, pero el Ministerio de Agricultura es el que menos presupuesto porcentualmente tiene de todo el gobierno, y además es el que más está cayendo. Por tanto, es que hay un olvido con el medio rural, con la agricultura, con la ganadería. Yo no quiero especular ni ser demagógico en absoluto, son datos. Y por tanto, yo creo que si se nos llena la boca del medio rural, de los problemas que hay en el campo, de la gravedad de los incendios, entre otros, por la despoblación, o ponemos sensibilidad y sobre todo presupuesto, o la gente no confiará en nosotros. Pero bueno, era la despedida, y lo que sí quiero antes de despedirme es darte las gracias, Esperanza, Televisión Ellín, y además cuando he entrado, lo tengo que confesar, me quedo encantado con este decorado. Me queda encantado porque... Sobre todo con la exposición. Que alguien hace Patria Chica, y vosotros os ve prácticamente todos los ciudadanos de una comarca, de Campos de Ellín, una comarca importante, y cuando veo pues aceites y vinos de Fuente Álamo, de Ontur, de Albatana, de Ellín, de Iso, pues bueno, ahí tenemos el arroz. Sinceramente yo me alegro mucho, es un gran detalle, y que se haga esta Patria Chica en una comarca que la agricultura tiene mucho que decir y que pasa por malos momentos. Bueno, pues si sirven estas palabras para intentar decirle a los ciudadanos, a los agricultores, que al menos que sepan que estamos trabajando en esta línea con ellos, porque sin ellos no hacemos nada, yo personalmente te lo agradezco. Gracias. Nosotros, aportando nuestro pequeño granito de arena, hacemos lo que podemos. No somos un medio de comunicación o una televisión con los recursos que puedan tener otras, pero bueno, estamos intentando, pues, por lo menos que lo nuestro se vea y que se sepa que además es de muy buena calidad y que demos unos agricultores y unos ganaderos extraordinarios. Gracias, Manuel González Ramos, por acompañarnos esta noche, y lo dicho, hasta la próxima. Cuando queráis. Muchísimas gracias a vosotros. Señoras y señores, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida regresamos con más asuntos que tratar aquí en Abriendo Campos. Ya saben que, como siempre, todavía les tenemos parado el espacio de reportajes que les recomendamos no se pierdan. Eso será en unos instantes. Hasta ahora. Hoy jueves os invito al programa Abriendo Campos desde Cooperativa Sontalma con la presentación de los aceites
nuevos de oro de la Mancha convencional y oro de la Mancha ecológico. Os invito a ver el programa Abriendo Campos hoy por hoy. Abriendo Campos, un programa patrocinado por Caja Rural de Castilla-La Mancha, Campos de Llín, Excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.